Cada reforma constitucional tuvo sus razones y argumentaciones, pero sin lugar a dudas, varias tuvieron causas más específicas. La opinión pública de cada momento así lo percibió, y la historia lo corrobora. ¿Cuáles fueron los artículos más destacables de la reforma constitucional de 1994? ¿Habría que haber agregado algo? Se incluyó un artículo para tratar de evitar los golpes de Estado recurrentes. Algunos dicen que es un angelismo. ¿Cuál es el balance? También se creó el Consejo de la Magistratura. ¿Mejoró con esto el sistema de elección de jueces? Hubo temas que el convencional constituyente le dejó al Poder Legislativo y llevan décadas sin definición. Por ejemplo, la coparticipación federal. ¿Fue un error de los convencionales constituyentes? ¿Por qué el Poder Legislativo no cumple con esto? Bueno, la reforma del 94, obviamente clave, porque es la que se vive hoy también. Todas las reformas han tenido su importancia, algunas con más profundidad, otras fueron menores, pero por supuesto, en historia todo influye y a medida que uno lo va estudiando, a veces puede encontrarse explicaciones o encontrar distintas causas. A veces las generaciones en su momento ven las razones o las causas por determinada forma y después los historiadores, estudiándolo con otras fuentes, con otras miradas, le encuentran otras explicaciones. La reforma del 94 es la que está vigente hoy y ha tenido se han hecho muchos cambios. Si bien no se cambió toda la Constitución, obviamente, ¿cuáles serían otros de los artículos o otros de los grandes principios o cuestiones en general que te parece que habría que destacar? Mira, referido a lo que sería la primera parte de la Constitución, ¿no es cierto? Lo que normalmente le llaman la parte dogmática de los derechos, las garantías y demás, que sabemos que los primeros 35 artículos no se podían tocar, no estaba previsto su análisis por la Convención Reformadora, no estaba habilitado por la Declaración de Necesidad de Reforma trabajar sobre esos 35 primeros artículos, pero habría un artículo que merecería conversar, a mi juicio, como es el artículo 36 de la Constitución Nacional actual. Es decir, el primer artículo de los nuevos derechos y garantías. ¿Por qué? Porque este artículo, que trata sobre el tema de lo que podría, como un artículo que algunos lo han llamado de angelismo constitucional. ¿Por qué? Porque es aquel que prevé que todo quien atente contra la Constitución, o le haga perder vigencia, no la respete, etcétera, o sea, que atente contra el sistema institucional y el sistema democrático, está cometiendo un acto que todo lo que produzca ello es de nulidad absoluta, es nulo de nulidad absoluta. ¿Qué significa? Que la experiencia argentina ha tenido tantos hechos lamentables de desconocimiento de la Constitución, de avasallamiento del orden constitucional, que claro, se piensa a veces, con una pretensión de darle una valla, ponerle una valla, una defensa a cualquier agravio que pudiera sufrir la Constitución, de que mediante una norma se puede frenar, se puede detener el avance que se quiera llevar en contra de la Constitución. Pero esto que dicen algunos de angelismo constitucional, como diciendo, por más que esté esto en la norma constitucional, en el 36, si las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas revolucionarias, como quiera llamársele, van a ir en contra de ella, el artículo 36 no lo va a poder frenar. No va a convertirse verdaderamente en un digamos así, un muro de defensa frente al avasallamiento. Es verdad, porque si la sociedad en algún momento de su historia revolucionariamente avanza con la Constitución para cambiarla, por ejemplo, para establecer otro orden político, otro sistema o régimen político, nada lo va a frenar, ni la Constitución. Eso es verdad. Pero mientras la sociedad sostenga por sus valores, sus principios, sus contenidos éticos, sus contenidos normativos que responden a la realidad nacional, etcétera, va a sostener la Constitución. Bueno, en ese caso, ¿qué ocurre frente a aquel que la quiera agraviar, lesionar o irrumpir dentro del mundo político de manera fáctica? Es decir,
sin respetar el procedimiento constitucional. Y algunos dicen, si está esa norma, por más que esté, no lo va a poder frenar. Puede ser, yo creo que es verdad, pero mientras tanto yo creo que es disuasivo de cualquier pretensión de querer avasallar el orden constitucional. ¿Y por qué es disuasivo? Primero y principal, porque creo que hay una frase en el artículo 36, que es la que culmina la primera parte de ese artículo, cuando habla que todos los actos que produzcan estas pretensiones fácticas de tomar el poder, estos gobiernos de facto, va a ser nula de nulidad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que después ya no va a poder ser nunca más transformada en válida aquello que fue nulo ab inicio. Es decir, lo que fue nulo por agraviar la Constitución, ya posteriormente no va a haber poder alguno, decisión alguna que la transforme en válida. Porque hemos visto y tenemos ejemplos actuales todavía, como normas que fueron dictadas en épocas de gobiernos de facto, sin embargo, a posteriori fueron convalidadas por el Congreso Nacional o siguieron sin ser convalidadas y hasta el día de hoy rigen. Es el caso de la Ley de Amparo de 1966. Una ley de amparo que regula todo el procedimiento procesal, digamos, redundando un poco, todo lo procesal en materia de amparo, que regula en parte, no todo porque mucho ha quedado sin vigencia debido al artículo 43, pero sin embargo es una norma que está vigente. Entonces, a eso voy, que no va a ser posible que una norma, un acto de facto, vaya a tener luego posibilidad de ser, digamos así, levantado como una norma vigente, que hay que respetar, que no va a poder ser. Y en la práctica... Y lo mismo la sanción que se aplica a todos aquellos que colaboren o participen en los gobiernos de facto. Es decir, yo creo que es una norma que, te lo vuelvo a repetir, me parece disuasiva, como para que se tenga en cuenta que se anime a comprometer el orden constitucional de esta manera, va a tener su sanción, no cabe ninguna duda. Y por lo tanto, creo que en definitiva es una norma positiva que afianza un criterio, al menos que yo comparto, de que todos los gobiernos de facto que han ido en contra del orden constitucional tienen que ser absolutamente apartados del orden jurídico racional, lógico, que emerge de la Constitución. Sí. Lo facto es facto y el Estado de Derecho no acepta ese tipo de posibilidades. Y los hechos posteriores le han dado razón a lo que vos decís, porque si hubo problemas en la historia o en la sociedad argentina después de la reforma constitucional, no hubo nunca cuestionamientos en ese sentido porque la Constitución lo prohíbe, o sea, lo dice claramente. Hemos tenido problemas serios, sociales, políticos, económicos, pero nunca se discutió eso, así que en ese sentido es... Yo creo que es una norma absolutamente válida, no cabe, válida desde el punto de vista, no porque no sea, va a ser inválida desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista constituyente, no, de ninguna manera. Es válida porque, aparte de que es producto de una tarea de la Convención Constituyente, es válida intrínsecamente, por lo que sería la legitimidad intrínseca que tiene en cuanto al valor ético, el valor moral que encierra esa norma, a mi modo de ver, ¿no? La Convención Constituyente o la ley que convocó para la reforma constitucional le puso límites a las posibilidades de reforma. Sí, claro. Había que reformar algunas cuestiones. ¿Vos crees que se cumplió bien eso? ¿Se introdujo algo que tal vez no estaba en el espíritu o fue imposible hacerlo y quedó tal cual todo se había previsto en este pacto de Olivos, llamémoslo sintéticamente así? Claro. O avanzaron los convencionales constituyentes en alguna... y también sumo a esta pregunta, ¿habría que haber agregado algo más? Poniéndonos en ese momento. Sí, después, no. Una última pregunta seguro va a ser, o una de las últimas preguntas va a ser el balance, ¿no? Claro. Lo que queda pendiente. Bueno, mirá, yendo por parte, en cuanto a... No cabe duda de que la primera parte, los 35 primeros artículos, seguramente van a necesitar, reiteremos, no se pudo en esta oportunidad porque eso no estaba habilitado por la creación de esa reforma. Pero mirando hacia adelante, yo creo que en algún momento, vaya a saber cuándo, que sea necesario darle una nueva
un nuevo retoque, ¿no es cierto?, una nueva actualización a la Constitución. No cabe duda que la primera parte va a tener que ser tratada, va a ser mensurada en su dimensión actual, y seguramente le van a tener que hacer algunas modificaciones, algunos cambios, algunas actualizaciones, como dije. ¿Qué me parece que incorporó, a mi modo de ver, con un sentido de evolución, de avance, de buscar una mejor funcionalidad, sobre todo en la parte orgánica, en la parte de lo que sería el derecho constitucional del poder? Aquí me parece que algo para destacar, a mi modo de ver, es el Consejo de la Magistratura. Siempre se dijo la necesidad de perfeccionar el procedimiento de designación de los magistrados. Me refiero a los magistrados inferiores, no a la Corte, que esa ya tiene su procedimiento en la Constitución y que se lo lleva del modo que históricamente ha sido, desde 1853-60, pero en cuanto a los jueces inferiores, se entendió que el Consejo de la Magistratura era una institución, un órgano que venía a oxigenar el sistema, a refrescar el sistema de designación de magistrados, porque estaba a ojos vistas como agotado el sistema entre el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado, así a secas. Se introdujo esto del Consejo de la Magistratura, con lo cual ahora los jueces inferiores, para poder acceder a una postulación del presidente de la Nación ante el Senado, tienen que previamente pasar por el tamiz de un concurso, de antecedentes, de oposición, de examen ante un jurado profesional, un jurado especializado, etcétera, lo cual se supone que nos va a dar la posibilidad de que la autoridad ejecutiva del país va a tener ternas donde va a poder postular al Senado a los mejores candidatos como resultado del concurso de que se trata. A mí me parece que esto objetivamente debería haber traído una mejora muy sensible, porque me parece que se sustrae a las contiendas políticas, a las preferencias de amiguismo, a las preferencias a la presencialidad de todo lo que sea el favoritismo político, el favoritismo familiar, el nepotismo. A mí me parece que en este sentido la búsqueda de este sistema es positiva. Claro, una cosa es lo que se puede, una cosa es la realidad, una cosa es lo que se quiere, una cosa es lo posible. Y bueno, y en la realidad, en el sistema nacional, ha dejado bastante que desear esta práctica del Consejo de la Magistratura, como que creo también la tiene en otros lugares, con las permanentes objeciones, el permanente descrédito en la opinión de aquellos que conocen cuál es la función real de estos organismos. Provincias como Salta, ustedes saben que tiene un cuestionamiento permanente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entonces esto hace que uno un poco te podría decir? Uno un poco se desencante, ¿no? Una especie de desilusión, porque tenía hondas expectativas de que esto fuera a mejorar el sistema de designación de los magistrados y por lo tanto a mejorar la consecuente designación de los mejores, y no ocurrió aparentemente en todos los casos de esta manera. Al contrario, en muchos más casos de los que gente que se designa han provocado cuestionamientos de todo tipo. ¿Pero es perfeccionable por leyes eso o amerita en una futura o posible reforma mejorarlo de fondo? Yo te voy a decir dos cosas. Que se puede mejorar por ley no cabe ninguna duda. Ya la integración del Consejo de la Magistratura Nacional, de aquella primera composición de 20 que se redujo a 13 en la actualidad, ya generó conflicto porque ya hay quienes ya empiezan o hace rato han empezado a decir que deberíamos volver a los 20. Bueno, ya te está mostrando que eso es objeto de controversias y debería revisarse y verificar si era mejor aquel, este u otro. Pero ya hay un motivo como para estudiar la ley. Después la composición misma en sí también yo creo que se debe reestudiar. Los procesos de cómo se llevan adelante los concursos, en cuanto yo comparto que el jurado técnico me parece de lo más
de lo más, ¿cómo te podría decir?, de lo más objetivo, de lo más capacitado, porque cuando te evalúa gente, si vos estás postulándote para juez civil y te van a evaluar en el jurado miembros, o van a ser miembros constitucionalistas o civilistas, o magistrados que componen, que tienen la carrera de Derecho Civil, ya tenés una garantía, no cabe ninguna duda. Entonces, esto me parece que se debe mantener. Y después todo lo demás, en cuanto a la audiencia pública y eso, es cuestión de, como pasa en algunos organismos de esto de Consejo de la Magistratura, la entrevista pública tiene que ser muy bien, ¿cómo te puedo decir?, acotada y no tiene que tener tampoco la mayor calificación, porque esto sí, al ser discrecional de las preguntas que le puede hacer cualquiera de los miembros del candidato, puede llevarlo a que se efectúen preguntas ya con cierta directriz en la formulación y que pueden ser en base a convicciones propias del que pregunta. Por lo tanto, ya a lo mejor en esa falta de objetividad empieza a ser mengua del rendimiento de esta etapa del concurso. A mí me parece que sí, que se podría hacer por ley. Y si fuera a lo constitucional, ¿a qué habría que revisar? Yo me preguntaría, por ejemplo, me refiero al Consejo de la Nación. ¿Por qué tiene que administrar los recursos el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial? ¿Por qué un órgano que tiene entre sus miembros legisladores, por ejemplo? Varios legisladores, es decir, varios hombres del Congreso de la Nación. ¿Por qué? ¿Cómo van a estar? Esa gente es a su vez miembro del Parlamento y simultáneamente puede ordenar, organizar, administrar, etcétera, dar el presupuesto de lo que serían los recursos de otro órgano que, si bien pareciera, no nos vamos a poner a discutir esto ahora, si es parte del Poder Judicial, si es extrapoder o lo que fuere, ¿por qué estos están trabajando dentro de lo que sería el poder, los recursos del Poder Judicial, de otro poder? Primera pregunta. Segundo, cuando dice va a dictar los reglamentos en el punto 6 del 114. Tiene que este mismo componente de ciudadanos que integra el Consejo de la Magistratura le va a dictar los reglamentos al Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿no sería más lógico que el propio Poder Judicial dicte sus reglamentos? ¿Quién mejor va a conocer las necesidades orgánico-funcionales de regular a través de reglas todos los comportamientos que tiene que tener el Poder Judicial en la fase interna, me refiero? ¿Y quién mejor que los protagonistas de esto? Preguntas que dejo como ante tu pregunta. Sí, estoy de acuerdo en que tengan, por supuesto, el tema de los concursos y la selección de los candidatos, evidentemente esa es su razón de ser, y después que puedan iniciar todo el tema de los problemas disciplinarios de los magistrados y el tema de iniciar un proceso de remoción. Eso me parece que forma parte, como digamos, la otra cara de una misma moneda. Por acá tengo la potestad de designar y por acá tengo la potestad de generar las actuaciones necesarias para el control y eventual sanción de aquel magistrado que no se ha comportado como corresponde. Entonces, eso me parece que debería eventualmente en una futura reforma analizarse. Pero yo soy un ferviente, ¿cómo te podría decir? Soy un ferviente sostenedor de que los consejos de la magistratura deben existir. Me parece un elemento muy positivo, pero claro, hay que retocarlos, hay que mejorarlos, hay que darles una nueva orientación y creo también que hay que tener a quienes integran estos organismos una ferviente convicción de que es para mejorar el sistema de designación de magistrados y no es para otra cosa. Clarísimo. Bueno, la reforma dejó algunos temas pendientes para que después fueran solucionando, en algún caso, o ponían un corto plazo, no era un largo plazo. Y hay temas que todavía no han sido solucionados. Mirá, se me viene a la memoria ya rápidamente el primero, cuando vos dijiste que a corto plazo debía solucionarse el tema de la coparticipación federal.
no porque tengan que modificar la Constitución, de ninguna manera, sino que por imperio del 75, inciso segundo, la coparticipación es una materia que hay que dictar una ley, conforme a lo que dijeron los convencionales constituyentes. Y le dieron un plazo al legislador ordinario, al legislador común, porque en la cláusula sexta transitoria le establecieron que se debía dictar una ley de coparticipación federal, una nueva ley, porque hay una nueva ley de cooperación federal antes de fines de diciembre de 1996. Claro. ¿Cuánto pasó? Muchísimos años. ¿Cuánto pasó? Estamos ya a un mes de cumplir 25 años del plazo que se le había otorgado al legislador ordinario. Y no tenemos novedades. Entonces uno se pregunta, ¿quién tiene la culpa? Los convencionales constituyentes, que previeron esto de que había que ir rápidamente, porque el 94 al 96 es un plazo muy breve, para darnos un nuevo orden de cómo distribuimos los recursos en este país. Y sin embargo han pasado 25 años y no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué se arguye? No, que es difícil, que momentáneamente no se puede. Alguien dijo que no era oportuno, años atrás, hace 3, 4, 5 años atrás, escuché a algunos gobernadores del país que decían que no era el momento oportuno, que había que esperar, que para más adelante. Parecieran todas argumentaciones muy frágiles. No convencen esas argumentaciones. ¿Por qué? Y porque hemos tenido 25 años. Y también, ¿y por qué se cuestiona la ley actual? Y porque no distribuye los recursos de la manera que sería más lógico, racional y posiblemente más justa entre las provincias argentinas. Entonces, ¿por qué no nos abocamos a los grandes temas de este país, como este, por ejemplo, y no que a veces nos embarcamos en faraónicas obras que nunca vamos a lograr o que son como para disipar los comentarios que puede haber al respecto de una cuestión que sí se necesita? Y a mí me parece que esta es una gran deuda, no solo con la convención, con el constituyente de 1994, sino que le debemos a la sociedad nacional y a las provincias argentinas en particular, que el que no tengamos una adecuada ley de coparticipación, luego son así las consecuencias de la falta de recursos con que están las provincias llevando adelante su gestión y que tienen que recurrir a mendigar, a solicitar, a pedir al gobierno central y que luego, por supuesto, vos sabés cómo operan los gobiernos con respecto a las provincias según el signo político de cada una. Pero ese sería un error, o para poner esa palabra, o algo que le queda pendiente al Poder Legislativo, o es un error, por poner esa palabra, de los convencionales constituyentes que cayeron en un angelismo de dejarlo para más adelante, porque eran 2 años, o sea, del 94 al 96 tenían 2 años, les dieron 2 años de tiempo a los legisladores. Bueno, después tenía que aprobarlo el Poder Ejecutivo, pero bueno, como cualquier ley. ¿A quién le podemos, ya que estamos en esta charla, echar la culpa? En historia a veces se echa las culpas, ¿no? Sí, a los convencionales constituyentes, a los que firmaron el pacto que dejaron algo que no se pudo solucionar, no tuvieron tiempo, se apuraron, o dejaron un tema que lo estamos viviendo. O sea, 25 años después se lo sigue viviendo y entra en el terreno de lo político. Absolutamente, es una decisión con consecuencias económicas, no cabe ninguna duda, pero de decisión política. Yo creo que el convencional constituyente de 1994 obró haciéndose eco de la realidad y de la problemática que esa realidad generaba en esta materia. La necesidad de recomponer, no cabe ninguna duda, la ley de cooperación federal, conforme la que tenemos vigente hoy, y que siempre se ha cuestionado, siempre se ha atacado, siempre se la ha visto como injusta, como falta de equilibrio en la distribución. O sea, una necesidad que estaba sobre la mesa a efectos de que se corrigiera. El convencional constituyente de 1994 le dio un plazo, posiblemente, estoy de acuerdo, puede haber sido exiguo, 2 años, porque teníamos todo 95, todo 96,
algunos meses del 94, puede haber sido exiguo, pero no creo que si hemos tolerado una excepción tan grande como esta de 25 años, perdón, yo creo que hubiéramos tenido tiempo en hacerlo en 5 años. Estoy hablando de un tiempo que me parece como suficiente para tratar el tema. Ahora, ¿hay la vocación de querer hacerlo? Claro, ahí viene el otro tema que nos da pie para un siguiente podcast que viene perfecto todo esto. Muchas gracias, doctor. No, adelante. Vamos, Andrés.